Sean todos bienvenidos a este corto video donde vamos a ver en forma animada el procedimiento de la soldadura portátil con varilla de plata y gas mat en tuberías de cobre para sistemas de refrigeración. Antes de comenzar, recordemos siempre los elementos de protección personal. En este caso, los guantes de carnaza, tenemos cascos, tenemos las gafas de policarbonato transparentes y una excelente ropa de trabajo. Ahora, tener los equipos para el proceso en buen estado, tales como la varilla de aporte tipo Harris. Tenemos aquí también el fundente, encendedor de chispa o de pedernal, el gas map que está aquí. Y también vamos a seleccionar el tipo de boquilla. Podemos tener una boquilla monotubular. Aquí tenemos una boquilla bitubular y una de 3 tubos, tal cual como estamos observando aquí. Entonces ya dependiendo del tubo, por lo general esta de 3 tubos es para tubos bastante diámetro o grosor. Estamos hablando de 7 octavos en adelante. Una boquilla bitubular que puede estar para tubos entre 1 pulgada y 1/2 pulgada, y la boquilla monotubular que puede ser desde 1/4 hasta 5 octavos. Ahora lo primero que hay que hacer es limpiar la superficie de los tubos a unir, y para eso utilizamos una bayetilla acá o una especie de escobillón que llamamos aquí en Colombia. También podemos usar otras herramientas para quitar el sucio de los tubos de cobre, tanto en la parte interior como en la parte exterior de las superficies a unir. Importante usar el fundente adecuado en la superficie que vamos a unir, en la parte interior del tubo hembra y en la parte exterior del tubo macho, para tener una excelente soldadura. Es recomendable utilizar el fundente adecuado para soldadura de plata, en este caso tipo Harris. En lo siguiente vamos a verificar que no existan cuerpos u objetos que puedan ser afectados por el calor de la flama en el proceso. Entonces, si encontramos estos tipos de objetos muy cerca de la soldadura, hay que protegerlos del calor, ya sea con una placa, como en este caso, para proteger acá que vaya a influenciar o lo vayamos a averiar. También es muy importante tener una excelente ventilación que nos permita hacer un proceso sin ningún inconveniente. Muchas veces yo recomiendo, antes de hacer la soldadura, hacer una especie de una simulación del proceso de la misma para ver los movimientos que voy a tener y si voy a tener algún problema con el proceso que yo vaya a hacer, y de esa manera tomar acciones para poderlos corregir. Bien, lo siguiente, voy a determinar la longitud de la varilla de aporte que se va a gastar en la soldadura, y por lo general es la distancia perimetral del tubo macho en centímetros o milímetros. Entonces, para este caso, aquí tenemos una tabla donde si voy a utilizar, por ejemplo, un tubo de 3 octavos, en este caso vamos a utilizar una longitud de aporte de alrededor de 3 centímetros, como estamos acá. Si voy a utilizar un tubo de 5 octavos, entonces la idea es utilizar o gastar 5 centímetros de la varilla, y para ello te recomiendo que marques esos 5 centímetros como pese un marcador para que sepas hasta qué parte vamos nosotros a utilizar la varilla de aporte. El siguiente procedimiento consiste en el bombeo de nitrógeno por el interior de las tuberías que vamos a soldar. Eso se hace para evitar la reacción del oxígeno con el material caliente, que no puede formar escorias u oxidaciones en el interior de las tuberías, indeseables porque nos pueden causar obstrucciones en los capilares o los filtros. Entonces, para ello, en este caso, esta va a ser vamos a tomar aquí que va a ser la parte donde vamos a hacer la soldadura. Lo primero que debo buscar es una toma o un puerto donde se pueda bombear el nitrógeno de forma que pueda salir por la tubería. Entonces, para ello, en este caso, vamos a tomar aquí el puerto de succión del compresor. Ya tenemos una válvula de control de flujo aquí colocada, y por tanto vamos a hacer el siguiente montaje: manguera roja al puerto de la válvula de control de flujo que está cerrada, y la manguera amarilla la vamos a conectar al puerto del regulador del tanque de nitrógeno, que está tal cual como estamos observando. En la siguiente parte vamos a abrir la válvula del tanque de nitrógeno, verificando previamente que esta asa esté desenroscada por completo, porque esta es la seguridad. La enroscamos una vuelta, tal cual como estamos observando aquí, con lo cual vamos a medir o a observar la presión del tanque de nitrógeno en este primer manómetro. Después de ello vamos a enroscar el asa del regulador
hasta que marque aquí una presión de salida del orden de los 5 a los 10 psig, tal cual como estamos observando. Bien, en ese momento el nitrógeno sale y está en la cámara del medio aquí del juego de manómetros. A continuación procedemos a enroscar por completo el vástago de la válvula de control de flujo, girando su volante en sentido horario hasta la posición ON, tal cual como estamos observando, y de esta manera vamos a obtener comunicación entre la manguera roja y el sistema que va a permitir el paso de nitrógeno por la tubería. A continuación procedemos a abrir lentamente la válvula de alta, en este caso del juego de manómetros, para que el nitrógeno pase desde aquí de la cámara interna hasta el interior del sistema y pueda fluir por la tubería por donde vamos a hacer la soldadura, tal cual como estamos observando aquí. Abrimos y vamos a observar que el nitrógeno va a entrar por el sistema y obviamente va a salir aquí por el extremo, tal cual como estamos observando. Por lo general debe formar una burbuja más o menos grandecita aquí a medida que vamos nosotros observando el flujo de nitrógeno. Entonces ya sabemos que al fluir nitrógeno simplemente vamos a evitar la formación de óxidos u otra escoria en el interior de las tuberías. Entonces muy importante este proceso. En el siguiente paso vamos a hacer el armado del equipo. Entonces para ello vamos a tomar aquí la boquilla. Tenemos que verificar que su válvula esté cerrada y la enroscamos aquí en el tanque de GasMat, tal cual como estamos observando aquí. En el siguiente paso vamos a proceder al encendido acá de nuestro equipo, y para ello hay que abrir la válvula de la boquilla y con un encendedor de chispa lo acercamos y procedemos a encender nuestro equipo. Entonces veamos aquí. Abrimos. Cuando abrimos vamos a escuchar el gas saliendo por la boquilla y procedemos con el yesquero de pedernal y encendemos aquí la flama. Entonces en este momento podemos nosotros abrir un poco más para ajustar la intensidad de la flama. Hay que tener en cuenta que esta flama es un poco azul pálido y por lo tanto hay que tener en cuenta porque a contraluz muchas veces no se observa muy bien. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a esta flama. En el siguiente paso vamos a ver el proceso para la soldadura en uniones de tipo vertical. En este momento tenemos aquí el tubo macho y tenemos un codo que nos está haciendo el papel de un tubo hembra. Bien, entonces vamos a enfocarnos en la soldadura. En primera instancia tenemos que identificar la parte donde quiero que se vaya el material de porte y viene siendo esta parte que está aquí. Por tanto, cuando estoy haciendo el proceso de soldadura, la flama debe estar concentrada en esta parte porque el aporte o la varilla cuando se derrite siempre corre hacia el lado más caliente. Por tanto, eso es una de las observaciones que debo hacer cuando voy a hacer una soldadura, la parte a donde quiero que se vaya el material de aporte. Entonces ya identificado esta parte, vamos a proceder. En primer lugar encendemos nuestro equipo y vamos a proceder calentando el tubo macho tal cual como observamos. La distancia entre la boquilla y el tubo macho o la zona de soldadura debe estar alrededor de unos 3 centímetros. Después de calentar el tubo macho, que comienza a tener un color un poco más luminoso, entonces vamos a pasar a concentrar la flama en la unión, en este caso de los dos, del tubo macho y en este caso del codo. Después de esto vamos a ver que se va a presentar un color rosáceo en esta parte. Bien, en ese momento cuando se tiene color rosáceo, entonces ¿qué hace uno? Va uno con el equipo e inclina este equipo para que la flama quede en una posición a unos 45 grados del eje de soldadura. Entonces en este caso, y para que la flama pueda aquí absorber esta parte y toque ligeramente donde voy a tocar la varilla. Entonces en este caso, veamos aquí, vean la inclinación donde voy a colocar aquí la flama. Al colocar aquí la varilla, la flama toca ligeramente aquí la varilla y ella va a proceder a fundir tal cual como estamos viendo aquí. Bien, después de ello simplemente retiramos y vamos a proceder a observar cómo quedó nuestra soldadura. Por lo general la soldadura debe quedar con un pequeño resalte. Aquí lo hemos magnificado, ¿no?,
para que lo pudieran observar en la animación, un resalte muy especial y a verificar cómo queda. Generalmente cuando tengo poros se observan puntos negros y hay que volver a hacer la soldadura. Bien, entonces vamos a hacer este proceso en otra posición del tubo. En esta posición tenemos al tubo macho en posición invertida y aquí el codo en posición superior. Entonces aquí vamos a concentrarnos en la zona donde yo quiero que fluya la soldadura y viene siendo esta zona que tenemos aquí. Por tanto, la flama debe concentrarse en esta zona para que pueda fluir la soldadura o el aporte de la varilla. En este caso la varilla va a ser colocada en posición inversa aquí. Vamos a ver el proceso entonces. Para ello siempre procedemos calentando el tubo macho. Bien, después que cambia de color a un color más pálido, entonces vamos aquí donde está la zona de la unión de los dos, veanlo aquí, y cuando ya veamos que tenemos el color rosáceo aquí en esta parte, vamos a proceder a inclinar la flama. En este caso la flama va a tener que ir en esta posición, asegurando que voy a calentar este área donde yo quiero que fluya el material de aporte y tampoco me dé mucha flama hasta esta parte. ¿Por qué? Porque puedo fácilmente fundir la varilla antes que llegue acá. Entonces veamos la posición de la flama, mírenlo ahí, vemos que la flama ligeramente toca acá y colocamos nuestra varilla de soldar. Inmediatamente va a procederse a fundir y este material de aporte va a fluir por capilaridad hacia la parte más caliente, o sea la parte acá superior. Muy bien. Ya después quitamos y observamos cómo quedó nuestro trabajo. Ahora vamos a ver el caso de soldaduras en uniones horizontales. Entonces prácticamente lo mismo. Siempre tengo que concentrarme en este caso. Veamos aquí nuestra situación. Aquí tengo el tubo macho y aquí tengo el codo. Entonces esta es mi área donde yo quiero que me llegue la varilla de aporte. Por tanto debo concentrar la flama aquí. Bien, entonces significa que primero voy a comenzar calentando el tubo macho, como hemos siempre dicho el proceso. Después de cierto tiempo lo pasamos aquí a la unión, que está acá. Cuando ya toma el color rosáceo, entonces debo colocar la flama en una posición que me ayude a que caliente esta área, pero que tampoco me vaya a fundir aquí la varilla de aporte. Entonces debe ser en esta posición que está aquí y podemos verlo. Vemos aquí, vean la posición de la flama y colocamos la varilla. Veanlo aquí, que va a proceder a fundirse y va a proceder a emigrar a esta área por capilaridad, por efecto de la temperatura que estamos haciendo con nuestra flama. Entonces vean que en estos aspectos siempre hemos colocado la varilla frente a la flama, no vamos a colocar la varilla si la flama está aquí en la parte anterior, porque esos son malos procedimientos. Entonces realmente es una soldadura que es bastante sencilla. Doy las gracias por la atención a este video y nos vemos en otro.